Bienvenidos a Impact Talks, un podcast dedicado a explorar las últimas tendencias en salud y estilo de vida saludable de la mano de profesionales de la salud que inspiran al mundo. Porque no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. ¿Empezamos? Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha trabajado en el campo de los análisis clínicos y además es diplomado en nutrición humana. Además, seguro que sonará porque ha aparecido prácticamente en todos los medios de comunicación. Hoy tenemos entre nosotros a Pablo Zumaquero. Buenos días a todo el mundo, bienvenidos otra vez más a nuestro podcast /webinar. Hablamos de salud, de las nuevas tendencias, sobre todo del estilo de vida saludable. Y hoy nos centraremos sobre todo en toda la parte de nutrición y evidentemente lo complementaremos con ejercicio físico y estilo de vida. Tenemos un invitado muy especial, me alegra muchísimo que esté hoy con nosotros, Pablo Zumaquero. Es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, diplomado en Nutrición Humana, Dietética y técnico de laboratorio, superior de laboratorio de análisis clínicos. Y entre otras cosas, también no menos relevante, tiene un libro, ha sacado un libro hace poco que se llama El lunes ya empiezo la dieta. Así que, sin más dilación, os presento a Pablo Zumaquero. Y Pablo, realmente me gustaría que te presentaras tú. ¿Quién es Pablo? Bueno, primero, gracias por invitarme. Es un placer estar por aquí charlando de nutrición. Bueno, aparte de lo que has dicho, deciros que llevo como 10 años pasando consulta, bastante cargadita de pacientes a la semana, o sea que con mucha experiencia y lo bueno de tener una consulta propia es que puedes experimentar, porque al final todo lo que te entra, pues tienes que estudiar, lo aceptas el caso y puedes probar estrategias nuevas. Así que no me cierro, como hemos comentado nosotros anteriormente, no me cierro a nada nuevo que yo crea que sea relevante, ¿no? Y sobre todo que te pueda ayudar a dar un mejor tratamiento, sea pues alguna prueba específica, alguna suplementación, alguna estrategia dietética. Así que, bueno, es algo que me es agradable y además yo soy profesor de otros nutricionistas, tengo plataformas de formación, así que me toca estar muy actualizado para poder dar clases a otros compañeros, que no es dar clase a neófitos en el tema, sino que gente ya que tiene su formación. Así que, bueno, me obligo, ¿no?, a estar actualizado. Por lo tanto, espero que os resulte útil entre mi experiencia y la bibliografía que me he leído, a ver si podemos sacar algo en claro. Totalmente, súper interesante, pero para poner un poco en contexto, ¿cómo funcionaría la metodología que tú sueles utilizar con tus pacientes, ¿no? Es decir, te llega un paciente con un determinado problema, que entiendo que tendrás un paciente tipo, y a partir de aquí realizas una serie de intervenciones, de preguntas. ¿Cómo funciona? Pues mira, cada vez más lo que hago es nutrición clínica, es decir, he dejado bastante lo que es la nutrición deportiva o lo que es la pérdida de peso y me dedico sobre todo a patologías, es decir, a cómo puede ayudarte una buena nutrición a los síntomas, no el pronóstico de alguna enfermedad, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, al principio lo que siempre hacemos es recabar todas las pruebas clínicas que tenemos del paciente, ¿no? Pues pruebas de médicas, ¿no?, análisis clínicos, test genéticos o lo que te traigan en ese momento. Luego, si veo que falta algo, pues indudablemente le pido yo, es decir, oye, mira, me faltan algunos parámetros analíticos o alguna prueba específica, ¿no? Pues una prueba, yo que sé, de sobrecrecimiento bacteriano o alguna parecida. Y a partir de ahí, pues empezamos a mirar qué es lo que vamos a empezar a hacer. Es decir, muchas veces no hay que empezar con una dietoterapia específica, sino con una educación nutricional, porque está claro que un paciente con alguna patología pues no es un ser de luz que ya viene comiendo perfectamente, que viene durmiendo perfectamente o que entrena y tal. Entonces, creo que en lo que es la escala del tratamiento, al principio hablamos un poquito de sus hábitos de vida para establecer unos buenos cimientos, ¿no? Es decir, no vamos a empezar con una dietoterapia un poquito más, o una estrategia dietética o una suplementación más específica cuando es un caos tu vida, ¿no? Empezamos simplemente a comentar cómo mejorar pues la alimentación, sobre todo las 4 patas, ¿no? Alimentación por un lado, actividad física, ejercicio por otro, estrés por otro y la última pata pues sería la calidad del sueño, ¿vale? Ya... ¿Hay algún patrón que sueles encontrarte con los pacientes que llegan en consulta? Es decir, ¿es
ya parten de una mala alimentación, de unos malos hábitos de vida, o hay algunos que sí, realmente sí que tienen unos buenos hábitos y hay que terminar de ajustar algunas cosas? ¿Cómo funciona? Sí, hay dos tipos de pacientes. Está el paciente que no se ha implicado, que no le han implicado, que no le han explicado bien su patología y entonces viene siendo un caos. Por lo tanto, en este tipo de personas hay que empezar simplemente con algo normal y corriente. Es decir, claro, yo no puedo saltar a una dietoterapia específica para una enfermedad de Crohn cuando el paciente se harta de desayunar pues galletas con leche chocolateada, por no decir marcas, ¿no? Claro, tenemos que empezar por ahí, o si tiene un estrés por las nubes o es muy sedentario, pues empezamos por ahí. Luego tengo otro tipo de paciente, que sería el paciente ya más experto, ¿no? El paciente que ya ha hecho todos los cambios que le han dicho, ha buscado bastante información, quizás habría que corregir un poco la información que le han dado, pero bueno, suele tener bastantes buenos hábitos y este paciente sí que está buscando ya algo un poco más específico. Por ejemplo, oye, yo ya he hecho todo y aún así no mejoro. Entonces ahí sí que hay que saltar directamente pues, a una dietoterapia, una estrategia muy específica, aumentando o reduciendo algunos alimentos en concreto, sobre todo para reducir pues moléculas o algo que no nos interese, o aumentar moléculas o algo que sí nos interese, ¿no? Pues, por ejemplo, al final, si queremos aumentar ese omega 3 dietético, pues antes que dar una suplementación, yo siempre digo, bueno, vamos a intentar pues tomar pues 2-3 raciones a la semana de unos 200 gramos, que sé que seguro me van a aportar el DHA y el EPA que necesito. Que no llegamos con eso, sí que saltamos ya a la suplementación. Eso para mí serían las 3 escalas. Primero, unos buenos hábitos, luego una dietoterapia como tal, es decir, estrategias dietéticas que han sido estudiadas en algunos casos y que se ha visto que han funcionado. Vale, no tenemos un grado de evidencia a metaanálisis y tal, pero algo hay que hacer. Si nos esperamos a que salgan metaanálisis de todo, en consulta no podemos trabajar directamente, ¿no? Hay que arriesgar un poco, ¿no? Y si con eso ya no funciona, pues sí que saltamos ya a una suplementación porque nos interesa o resolver un déficit que hayamos visto o hemos visto que algunas suplementaciones con algunas macrodosis clínicas pues sí que tienen algunos efectos clínicamente significativos a nivel de síntomas o de pronóstico de la enfermedad. Claro, y entiendo que todo esto al final, como comentabas al principio, ¿no? Existen y necesitas herramientas, primeramente para hacer un primer diagnóstico o un primer análisis y luego para hacer el seguimiento, ¿no? De cómo está evolucionando lo que sería pues, el tratamiento a nivel nutricional, la suplementación, los cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas que más útiles te son para realizar este tipo de intervenciones? Pues mira, a nivel diagnóstico necesito buenas pruebas diagnósticas, es decir, pruebas sobre todo que a mí la información que me den me sea relevante para hacer luego un cambio dietético. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que no me vale mucho, las pruebas de intolerancia de lactosa o las pruebas de intolerancia de fructosa, porque, bueno, suelen ser secundarias a otro daño en el intestino, entonces a mí que me traigan esa prueba es un poco irrelevante, porque al final no voy a hacer ningún cambio, ¿vale? Sé que hay una intolerancia, pero no estoy buscando esa causa primaria, ¿no? Entonces, o analíticas de sangre que no te dicen mucho. Es decir, una analítica de sangre, ya sabes que o está aquello totalmente mal, muy, muy mal, o a nivel clínico no me va a decir mucho. Es decir, si son parámetros que están mínimamente alterados, pues bueno, que suelen ser los que están alterados en patologías un poquito más crónicas y no tan agudas, que es donde sí que vemos esta alteración, ¿no? En parámetros pues bioquímicos o del hemograma o de lo que sea, pues no me dice mucho. Entonces necesito recurrir pues, a otro tipo de pruebas, ¿no? Como en vuestro caso, ¿no? Pues un test genético de los buenos o una prueba específica para un sobrecrecimiento bacteriano, para una prueba de gluten, ¿no? Una serología bien hecha, etcétera. Y eso sí que me sirve para el diagnóstico, ¿vale? Luego, a nivel de seguimiento, suelo usar mucho, pues, hojas de registros de síntomas para evaluar la evolución del síntoma, ¿no? Porque al final, bueno, necesito ver si la calidad de vida del paciente está mejorando. Y también me gustan los test de calidad de vida que estén validados por sociedades médicas, ¿no? Y que tengamos también algo mensurable, porque necesito evaluar, ¿vale? Son síntomas subjetivos, pero yo necesito saber si este patrón dietético está funcionando y si tenemos de 0 a 100, siendo que 0 estoy muy bien y 100 estoy muy mal, oye, pues si he bajado de 80 a 60, que realmente el tratamiento está funcionando y lo hemos podido medir, pues hemos mejorado un 20%.
¿sabes? Entonces ahí son las dos cosillas que suelo usar más. Claro, y entiendo que en muchos de estos casos lo más difícil sería todo el tema de monitorizar la inflamación, ¿no? Porque puede ser inflamación localizada, Bueno, inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ahí tienes alguna premisa a la hora de analizar la inflamación y ver la evolución de esta inflamación o esta disminución. son pruebas que, claro, si lo pides por seguridad social es prácticamente imposible que te la hagan. Es decir, quitando una VSG o una PCR, no te van a medir la inflamación de otra manera. Es decir, si quieres ver la inflamación crónica con el TNF-alfa, la IL-6 o la IL-1 beta o algo, eso lo tienes que pedir por privado. Son pruebas que no son baratas y son pruebas que, bueno, que quizás el paciente, pues a lo mejor no las acepte, pero sería lo ideal medir, porque claro, una inflamación aguda, bueno, pues sí, si tenemos ahí un brote de colitis, pues sí que te va a salir protestina, ¿no? Te va a salir disparada y tal, pero cuando hablamos ya de inflamaciones crónicas de bajo grado, que es la que nos vamos a encontrar en la mayoría de enfermedades con un perfil inflamatorio, aunque no sean ellas mismas inflamatorias, por ejemplo, simplemente una obesidad con un fuerte carga de grasa visceral y una inflamación de ese tejido adiposo, pues sí que no lo vamos a encontrar esa inflamación, pero va a ser complicado medirla. Va a ser complicado, es complicado. Claro, y al final entiendo que también tiene que ser complejo el hecho de ir realizando pruebas, luego ir enlazando todas estas pruebas, comparándolo con la sintomatología. Es decir, no existen algunas pruebas que quizás tengan una visión más holística, no más integral, para realizar un abordaje realmente integral, porque al final, como bien sabemos, ¿no? Pues el sistema digestivo está conectado con el sistema nervioso, pero también con el sistema cardiovascular. Entonces, el cuerpo, al no ser departamentos estancos, difícilmente podremos analizarlo de forma individualizada, ¿no? Sí, es complicado porque, claro, al final tendríamos que hacer muchas pruebas y aquí la cuestión sería que el paciente acepte. O sea, el paciente tiene una carga económica cuando se presentan estos casos, que hay algunos que se lo pueden permitir y yo sí que he tenido, bueno, de todo tipo, ¿no? Una escala de pacientes, desde pacientes que no podían permitirse ni siquiera unas pruebas básicas, entonces te tienes que ir simplemente a los síntomas, no es que no te queda más remedio. Luego he tenido pacientes intermedios donde quizás sí que pedir a la seguridad social y nos daban algo de información. Luego hemos pasado al paciente con un seguro privado, donde sí que ahí podríamos ir pidiendo, ¿no? Pues analíticas de distintos órganos, distintos tejidos, para hacer lo que tú dices, una visión un poquito más holística. Y luego sí que he tenido pacientes con más nivel económico donde hemos podido pedir lo que nos ha dado la gana. Y entonces, claro, ahí pues es mucho más realista lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver un poco de... A mí me gusta mucho, ¿no? Como el médico internista, ¿no? Puede ser como el nutricionista internista, ¿sabes? Es decir, no quedarme en una especialidad y decir, no, todo lo que le pasa a esta persona es nutricional o es de digestivo, sino decir, bueno, vamos a intentar ver cómo está el resto de órganos o tejidos, porque si no es muy complicado cerrar, ¿no? Y decir lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues que creo que tengo algo ahí gastrointestinal, y decir, ya, pero es que si esto a nivel hepático por esa vena porta, luego la inflamación, porque puede haber permeabilidad, se puede meter allí bacterias, inflamación sistémica. Entonces, claro, habría que intentar abordar, como tú dices, más tejidos y órganos y no quedarte en uno solo. Claro. ¿Crees que cambia mucho la sintomatología o la evolución de la sintomatología en función del poder económico del paciente? Porque, como comentabas, ¿no? Tienes las mismas herramientas para un paciente que no puede permitirse todo este tipo de test, otro que sí, ¿no? Entonces, entiendo también que la evolución va a ser muy distinta, o existen mecanismos para ayudar a ambos de forma igual o más o menos equilibrada. Se puede intentar. Lo que pasa es que, siendo realistas, pues si tú tienes más capacidad económica para hacer unas pruebas o para adquirir una suplementación o para pagar a distintos profesionales, ¿no? Es decir, venga, pues claro, ahora me hace falta un apoyo nutricional, pero claro, tengo estrés. Bueno, pues lo ideal sería que tuvieras un tratamiento psicológico. Ya, pero es que no me muevo. Hombre, pues lo ideal sería que tuvieras un entrenador personal. Claro, pero hay gente que, si no puede acceder a eso, pues tendrá que hacer pues, el entrenamiento con vídeos de YouTube, hablar con los amigos como sustituto de terapia psicológica. Entonces sí que es cierto que la evolución va a ir mejor cuando tenemos capacidad de pagarle a unos profesionales o adquirir una suplementación, una serie de pruebas que
nos acoten más, ¿no? el tratamiento, y el tratamiento sea un poquito más específico. Eso hay que ser realista, es así, ¿eh? Mm. Claro, y de forma generalista, yo creo que lo óptimo sería pues enfocarnos más a la prevención, ¿no? Es decir, no esperar a tener todos estos problemas, sino que los problemas no aparezcan porque ya los prevenimos de alguna forma. Entonces, ¿qué recomendarías tú para prevenir todo este tipo de sintomatologías, para prevenir esta inflamación crónica de bajo grado, toda la disbiosis intestinal, todos los problemas asociados? ¿Qué recomiendas? Pues claro, tocar esas cuatro patas, es decir, ese sueño, ese estrés, esa actividad física y esa alimentación, y sobre todo quizás no ser perfectos, o sea, no buscar la perfección en ninguna de las cuatro, ni intentar buscar la perfección en una de ellas mientras maltratamos las otras, ¿no? Que muchas veces pasa esto. Yo tengo gente en consulta que comen mejor que yo, de verdad, o sea, pero una alimentación perfecta, pero claro, luego es que los otros tres puntos los tienen totalmente destrozados. O personas igual, ¿no? Que, oye, que yo entreno muchísimo, tal cual, pero ya, pero es que comes fatal. Entonces, quizás me iría más a un abordaje integral de estos cuatro hábitos sin intentar ser perfecto en ninguno de ellos, pero sí ser bueno en los cuatro. Es decir, venga, vale, quizás no como perfecto, lo mismo salgo el fin de semana y salgo pues a tomar algo con mis amigos y tal, pero bueno, no soy excesivamente sedentario, quizás no hago ejercicio todos los días, pero lo mismo hago un par de sesiones de fuerza y luego tengo bastante caminata cotidiana. Vale, quizás no duermo 8 horas, pero las 5 o 6 que duermo sí que son de buena calidad. O sea, es decir, es como, no seas perfecto en los cuatro, ni intentes buscar la perfección en uno de ellos, pero intenta ser un poco equilibrado en estos cuatro, porque eso sí que va a beneficiar a todos. Es decir, estos cuatro hábitos hemos visto que tienen una correlación brutal con esa inflamación, con esa disbiosis. Claro, si tú ves, la inflamación crónica de bajo grado se relaciona con este y este. La disbiosis se relaciona con este y este. Entonces, claro, al final dices, venga, si voy a sacar esos cuatro factores de riesgo principales, sin tener en cuenta otras cosas, ¿no? Que creo que nos dejamos de lado, que podrían ser pues, el alcohol, el tabaco o la toma abusiva de medicamentos, ¿no? Sino algo un poquito más de nuestro nivel, ¿no? O lo que podemos tratar en consulta. Esos cuatro es que están totalmente relacionados con cualquier cosa que te pueda pasar mala en el cuerpo. Entonces, intentar abordar de forma integral esos cuatro me parecería lo más correcto a la prevención, ¿eh? Claro, claro, no. Realmente hay un tema que nosotros nos lo encontramos diariamente, ¿no? Que es el estrés, cómo puede llegar a afectar incluso a todo lo que sería el sistema digestivo, incluso el sistema endocrino, ¿no? Y a nosotros nos vienen también a consulta algunos pacientes que se encuentran muy mal, con digestiones muy pesadas, con cansancio, pues de forma crónica y que realmente pues que ya no pueden comer lo que antes comían en su día a día pues de forma normal, ¿no? Es decir, ya no pueden ir de tapas un domingo por el mediodía, no se pueden tomar una copa de vino un sábado por la noche y todo esto al final nos vienen y nos dicen, ¿nos podrías indicar exactamente qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Porque no funciona de la misma forma y en la mayoría de casos vemos que hay toda una serie de parámetros, tanto inflamatorios y el sistema nervioso, que están por las nubes, ¿no? Y que el problema no se focaliza únicamente en el estómago o en el intestino. Sí, son signos y síntomas de que tú tienes un estrés muy elevado y sobre todo un estrés crónico, ¿vale? Que no es este estrés agudo, que es el bueno, entre comillas, ¿no? Cuando me pasa algo malo, lo soluciono a nivel, saco mi adrenalina y tal, soluciono el problema y no hay ningún problema, sino que es ese crónico, ¿no? El rum rum, el de, wow, tengo que entregar el proyecto tal dentro de una semana, o me han hecho unas pruebas médicas y el resultado me lo dan dentro de 2 semanas. Claro, ese estrés, lo que tú bien sabes, ¿no? Es que al final no es bueno tenerlo elevado tanto tiempo. El estrés lo tenemos que tener en el momento en el que hay el problema y no imaginándonos problemas, ¿no? Como se podría decir. Y eso, claro, al final el signo o el síntoma pues puede salir a nivel de estómago, puede salir a nivel de la piel o puede salir en cualquier órgano o tejido, porque al final vas a afectar a algún órgano o tejido. Entonces, el que esté más afectado en ese momento, pues saldrá el síntoma. Si es un síntoma en la piel, si empezamos a tener pues, una dermatitis, un eczema o lo que sea, y nos vamos a un dermatólogo, ¿qué nos van a hacer? Pues bueno, la crema, el tal, porque se dedica a lo que tú dices, ¿no? A ese órgano o tejido y no quiero saber nada. Ya, pero ¿de dónde viene aquí? ¿Eso de dónde viene? ¿Cuál es la causa primaria? ¿Qué es lo que está provocando
este signo síntoma. Sí, para el signo síntoma, vale, si está muy, muy mal, pues en ese momento pues habrá que tomar una medicación puntual, pues yo que sé, una pomada o algo. Pero si la causa primaria sigue ahí atacando, vamos a poner una tirita. O sea, no, esto no va a solucionar nada, ¿no? O sea, al final tenemos que tratar ese estrés, porque con ese estrés elevado es lo que tú dices. Donde antes una copa de vino un sábado no me pasaba nada, ahora es que no me puedo levantar al día siguiente. Ya, pero el problema no es la copa de vino, porque hace un año esa copa de vino no te causaba el problema y ahora sí. Entonces habrá que buscar por qué ahora te está causando el problema. Claro, totalmente. Y otra vez volvemos al tema de la prevención, ¿no? Que esto también me gustaría enlazarlo con tu libro, El lunes ya empiezo la dieta, que nos hablas de que las cosas se pueden simplificar de una forma apta para todos, es decir, para todos los públicos, todo el mundo sin mayor poder adquisitivo o menor poder adquisitivo, todo el mundo puede empezar a aplicar estos hábitos de vida en su día a día. Entonces, ¿podríamos dar unas pinceladas de qué habla el libro y qué hacer para tener este genérico? Pues sí, o sea, el libro al final intenta abordar todos los problemas principales que me he encontrado a lo largo de 10 años en consulta. Es decir, bueno, pues yo creo que mi problema de hábitos está en que como muy rápido, en que no duermo bien, en que tengo la menopausia, en que tengo problemas tiroideos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están intentando abordar, pues bueno, lo que te sueles encontrar en consulta. Y son recomendaciones muy simples, ¿no? Recomendaciones que podría cumplir todo el mundo, que no necesitas ni un programa específico, ni un profesional, ni acudir a ningún sitio, sino que son recomendaciones pues, del día a día, ¿no? Casera. Pues, por ejemplo, pues eso, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a comer mejor? Bueno, pues vamos a empezar primero por casa. El ocio se puede mejorar ya, pero es que si empiezas si intentas cambiar todo a la vez, pues vas a pegar un frenazo que te va a agobiar mucho. Es decir, no podemos decir de un domingo a un lunes, por eso se llama lo del lunes empiezo la dieta, pues ya voy a ser el que mejor come del mundo, voy a entrenar 6 veces por semana, voy a dormir 8 horas. No, los cambios tan repentinos no suelen funcionar. Tienen que ser progresivos. Es decir, voy a ir aprobando asignaturas. Venga, ¿cuál es la primera? Pues voy a meter más verduras y frutas. Ya está. Parece una tontería. Ya, pero es que para personas que vienen del caos y de comer muy mal, consumir verduras en todas las comidas o consumir una pieza de fruta al día ya le supone un esfuerzo notable, ¿vale? Entonces, claro, empecemos por ahí, que seguro que eso va a desplazar a alimentos de menos calidad, porque claro, al final, donde meto un plátano en la merienda, no estoy metiendo una napolitana de chocolate. Ya no es el meter alimentos sanos, es que estoy desplazando al malo. Entonces, esa recomendación que parece una chorrada, pues tiene un efecto muy potente. Encima estamos metiendo más fibra, más polifenoles, menos densidad energética, menos picos de glucosa. Estoy quitando grasas trans, azúcares, edulcorantes, harinas de mala calidad. O sea, es que realmente es un cambio tonto, entre comillas, pero si tú te vas a la ciencia, el cambio es brutal. O sea, estás quitando 7 o 8 cosas que son malísimas y metiendo 7 o 8 cosas que son muy buenas para todo. Entonces, empezaría pues por ahí, ¿no? Por recomendaciones sencillas, que las pueda cumplir todo el mundo, que no sean complicadas, y sobre todo escalarlas de forma gradual, desde la más simplona o de la que más fácil creas que puedes hacer, no te vayas a la más complicada, sino de la que tú creas, dices, bueno, yo creo que esto sí, esto no me resulta complicado, tal, empieza por esa. Y luego ves saltando a las que te resulten un poco más complicadas. Totalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo con el escalado, ¿no? No buscarlo todo al mismo momento, sino que crear un plan que te genere este cambio a largo plazo, te genere este cambio de hábitos de vida. Y ya por último, para no alargarnos más ni robarte más tiempo, es una pregunta que solemos hacer a todo el mundo y que realmente ahí ya dejamos volar tu imaginación, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves el futuro de la nutrición, de la salud, sobre todo muy enfocado a la parte clínica, ¿no? ¿Cómo ves que va a evolucionar dentro de 20, 30, 40 años? Pues espero que tengamos muchas más pruebas diagnósticas que nos permitan tener tratamientos, lo que llamamos esa nutrición personalizada, ¿no? El ir un poco más al grano, ¿no? El no un abordaje, bueno, un abordaje integral de distintas situaciones, ¿vale? Pero que, por ejemplo, en la alimentación sepamos exactamente pues qué alimentos quitar y qué alimentos aumentar. Eso para mí sería lo ideal, es decir, no dar palos de ciego, no hacer estrategias dietéticas y ver qué es lo que sucede, sino ir directamente a la estrategia dietética. No tener que pasar por 3 o 4 antes de dar con una buena,
sino irnos directamente a esa nutrición personalizada que nos diga, no, para este paciente, según esta prueba, tiene que tener una dieta con un 45% de grasa e intentar aumentar ese omega 3 a, yo que sé, a 3 gramos de linolénico diario y tal, y tú decir, vale, ya está. O sea, no, yo creo que así es donde va a ir, ¿no? Por lo menos la nutrición, ¿no? Es decir, venga, voy a dar exactamente lo que le tengo que dar al paciente como el que está dando un medicamento. Es decir, necesito este medicamento con estas dosis y esta toma 3 veces al día de 600 miligramos. Pues aquí sería, tienes que tomar a la semana no sé cuántos miligramos de EPA y DHA con estas fuentes alimentarias y tienes que reducir esto. Y creo que esa nutrición personalizada es la que vamos a tener de aquí a unos 30 o 40 años. Y sobre todo, que nos lo va a facilitar mucho pues la inteligencia artificial, es decir, lo que es la elaboración, ¿no? En plan de la prueba diagnóstica, pues tendremos muy buenas pruebas diagnósticas, evaluará el profesional qué parámetros le tendrá que decir a esta inteligencia artificial y esa inteligencia artificial pues estará directamente ya los menús, te hará el trabajo de mono, ¿no? Entre comillas, ¿no? Te hará ya el menú, te pondrá las cantidades, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿quién decide qué estrategia y qué parámetros tiene que meterle a la IA? Pues tiene que ser el profesional, que es el que evalúa la prueba y el que decide qué parámetros le damos a la inteligencia artificial. Totalmente, pues súper interesante. En Exeus aún no tenemos una varita mágica, pero seguimos trabajando también pues, para facilitar toda esta información al profesional y que al fin y al cabo pues, tenga más parámetros, más inputs para generar el mejor output para lo que comentabas, ¿no? Personalizar es la clave. Así que, bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Dejaremos toda la información de tu libro, de tus redes, aquí abajo para que todo el mundo pueda acceder y a partir de aquí, si tenéis preguntas, consultas, cualquier cosa, podéis dirigiros directamente a Pablo, a su página web también, ahí pasa consulta y tiene toda la información relevante pues para que sepáis un poco por cómo funciona toda su metodología y si no, cualquier cosa también podéis enviarnos un mensaje directo o un email o un WhatsApp o lo que sea. Así que nada, sin más dilación, Pablo, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Estamos en contacto. Muchas gracias por invitarme y lo dicho, que cualquiera bueno, yo en redes sociales suelo responder todo lo que me preguntan. Soy bastante amable en ese aspecto, así que tengan libertad. Pues ya sabéis, a disparar, que Pablo os soluciona todos los problemas relacionados sobre todo con nutrición y bienestar. Un abrazo.